Cemex es una empresa altamente comprometida con la sociedad y combinada con nuestra búsqueda de innovación y mejora continua y optimización de nuestros procesos, nos impulsó a desarrollar iniciativas que nos ayuden a minimizar el impacto y las consecuencias de nuestras operaciones al medio ambiente. Y conscientes de ello y la necesidad de intensificar la búsqueda de nuevas fuentes de energía, Cemex desarrolló una estrategia basada en una energía bajo carbono, la cual es el coprocesamiento, con el cual hemos conseguido sustituir el 17% de los combustibles tradicionales fósiles por alternos, entre ellos el FIRSU, fracción inorgánica de residuo sólido urbano, el cual estamos coprocesando desde 2011. Esta historia empieza en los rellenos sanitarios. En los rellenos sanitarios tenemos dos sistemas, un equipo móvil y un sistema fijo de separación y limpieza del material. El éxito o lo que vemos en el FIRSU móvil es que es una máquina que se ha adelantado a su tiempo en 10-15 años. Es una máquina que va a producir un combustible proveniente de residuos sólidos municipales. Encuentras materiales de todo tipo que tienes que separar, que tienes que procesar, tienes que separar la materia orgánica de la orgánica, y eso es lo que hace a la máquina FIRSU móvil totalmente diferente. Separamos y limpiamos en los rellenos, que esa es la base o el éxito de este coprocesamiento, y en nuestras plantas lo recibimos y lo tratamos para insuflarlo a nuestros hornos. Con las debidas medidas de control, el coprocesamiento permite la sustitución de combustibles fósiles, reduciendo significativamente las emisiones de CO2 a la atmósfera. Ahorita tenemos 8 plantas en las cuales estamos coprocesando el FIRSU. Monterrey, Huichapan, Atotonilco, Tepeaca, Zapoltepic, Guadalajara, Ensenada y Mérida. Durante el 2012 creció en 23.6% las toneladas de subproductos reciclados mediante el coprocesamiento que utilizamos de materia prima alterna, lo cual evitó que 560,000 toneladas de residuo fueran a rellenos sanitarios u otros sitios de disposición final. Uno de los principales retos operativos es lograr el máximo porcentaje de sustitución de FIRSU. No dudo que con los equipos que tenemos y la gente que opera todos estos equipos en Cemex, lo lograremos a corto plazo. Bueno, pues se dice que en los próximos 20 años el 50% de las empresas que existen actualmente, de las grandes empresas, van a dejar de existir. Entonces, si queremos estar ahí, si queremos que nuestra empresa prevalezca, debemos ser innovadores y debemos adelantarnos a ese futuro exponencial que lo tenemos encima ya.